Durante años, nadie sabía mi nombre, pero un día, todos lo pronunciaban con miedo y respeto. ¿Hasta dónde puede llegar una asistente invisible cuando lo pierde todo por amor? ¿Y si la mujer que todos ignoraban termina construyendo un imperio sobre los restos de quienes la despreciaron? Esta no es una historia de venganza. Es una historia de resistencia, de amor prohibido, y de cómo el dolor puede transformarse en poder. Madrid, otoño. El viento frío se colaba entre los edificios de cristal donde solo unos pocos mandaban, y muchos callaban. Me llamo Inés García. Nací en Vallecas. Mi madre limpiaba casas. Mi padre desapareció antes de que yo supiera deletrear su nombre. A los 22 años, entré como asistente en una de las empresas más grandes del país. Cada día, llegaba 1 hora antes. Me iba 2 horas después. Sonreía. Decía, sí, señor, claro, señora, sin que nadie se molestara en mirar mi placa de identificación. En ese mundo de trajes caros y nombres brillantes. Yo era nadie, hasta que conocí a él. Alejandro Ortega, el heredero, el imposible, el primer hombre que me miró como si yo existiera. Y también, el último que me haría sangrar por dentro. La oficina se iluminaba cada mañana con un resplandor artificial, pero mis pasos atravesaban aquel pasillo como un fantasma. Nadie reparaba en mi figura delgada, mi traje sencillo, mis manos siempre dispuestas a servir café, ordenar papeles o borrar errores ajenos. Era la mano silenciosa que recogía las migas de ambición que los directivos dejaban caer. El espejo donde se reflejaban sus rostros satisfechos. Y mientras ellos ascendían en la escala corporativa, yo me desvanecía detrás de cada victoria ajena, invisible como una sombra al final del día. Sin embargo, la indiferencia no es inocente. Es la antesala del abuso. Creí haber entendido mi lugar cuando me pedían saldar cuentas imposibles o firmar doctos compromisos sin leerlos. Puedes hacerlo, Inés. Tú eres eficiente, me decían, pero en sus labios, eficiente, era un eufemismo para insustituible. Cada gesto amable, cada sonrisa en los pasillos, escondía una exigencia velada. Mi propio valor medido en horas extra y en la lealtad ciega a proyectos que nunca me pertenecieron. Una mañana, alargando la firma de contratos que nunca leería, sentí por primera vez la grieta interna. Mi pulso se aceleró cuando descubrí aquel email que usaba mi nombre para desviar responsabilidades hacia mi escritorio, mis horas de trabajo, mis noches sin sueño, convertidas en escudo para su ambición. Fue un golpe seco a la dignidad. Entender que, los tuyos, habían cavado la fosa donde me enterraban viva. Pero el dolor también abre una puerta. Había aprendido a tejer mi propia sombra. A fundir mis cicatrices con una voluntad de acero. Hoy, cuando salgo del edificio y alzo la mirada hacia el cielo de Madrid, noto al fin que mi figura proyecta una silueta firme, demasiado nítida para ignorarla. He decidido no ser más la sombra consumida, sino la arquitecta de mi propia luz. Mañana, entraré de nuevo a ese pasillo con otra determinación. Y cuando me pregunten, ¿puedes hacerlo?, sabré que la respuesta ya no es servil, sino desafiante. Pero antes de confeccionar mi primer plan de venganza, debo enfrentarme al hombre que me hizo sentir viva por primera vez. En el próximo capítulo descubrirás el encuentro prohibido, la chispa que encendió esta revolución. Aquella noche, el edificio de cristal respiraba un silencio ensordecedor. Los pasillos, habitualmente tan inertes a mi presencia, cobraron vida con un temblor extraño. Las luces de emergencia parpadeaban. Y el eco de mis tacones se multiplicaba entre las paredes lisas.
Me detuve junto a la puerta del despacho de Héctor, mi jefe. El hombre que había convertido cada urgencia en mi propia condena. Allí me esperaban los informes que había preparado. 500 páginas en las que mi nombre aparecía una y otra vez, empujándome a ser la savia oculta de su éxito. Entré casi sin aliento. Él alzó la vista del ordenador. Y en ese instante el mundo pareció desvanecerse. En la penumbra de su despacho, la corbata aflojada y la camisa desabotonada en el cuello, Héctor irradiaba una vulnerabilidad inesperada. Sus ojos, cargados de cansancio, me encontraban con una súplica muda. Quédate un momento más. Fue en ese gesto donde nació el peligro. No debería. T.G. artigué, sintiendo el peso de mi propia voz quebrarse. Lo sé, respondió él, y en el tono sonaba la cuerda tensa de quien ha decidido cruzar el límite. Pero te necesito a mi lado. Él se incorporó del sillón. Cada paso suyo retumbó en el suelo pulido. Jamás habíamos hablado fuera de la oficina. Nunca habíamos permitido que el roce de las miradas superara el decoro corporativo. Hoy, sin embargo, el espacio entre nosotros se comprimía hasta ser insoportable. Me ofreció un café que temblaba en sus manos. Olía a canela y a noches sin dormir. Cuando lo tomé, nuestros dedos robaron un breve contacto que electrificó cada fibra de mi cuerpo. En ese instante entendí la magnitud de mi propio deseo. Una llama prohibida encendida en un escenario de despachos y protocolos. Esto no puede pasar, susurré, convencida de que el deber sumergiría cualquier sentimiento. Tal vez sea justo lo que necesitamos, respondió. Un instante de verdad. Su cercanía me volvió frágil. Cerré los ojos, y el eco de mis promesas internas chocó con la urgencia de su respiración. Era un pacto silencioso. Dos almas desgastadas por la carrera profesional encontrando consuelo en un roce clandestino. Pero el instante más dulce encierra siempre su propia traición. Mientras él deslizaba su palma contra la mía, sentí el latido de mi corazón rebasar el miedo. Imaginé a mis compañeros, al ascenso que me habían prometido si perseveraba, ahora al alcance de mi mano. Y también la caída abismal si alguien descubría este secreto. Si alguien lo sabe, comenzó Héctor, con los labios rozando mi oído. Lo sabrán tarde o temprano, le interrumpí, con el miedo convertido en determinación. Y yo tendré que elegir, mi carrera o mi vida. Su mirada se tiñó de tormenta. Sus dedos estrecharon los míos con fuerza. No dijo nada más. Su silencio fue un pacto de complicidad y de advertencia. Al salir de aquel despacho, la noche me devolvió a la soledad. Susurré mi propio sentir. Héctor y yo hemos cruzado la línea. Ahora somos dos cómplices de un amor imposible. Mis tacones resonaron con una nueva certeza. Enfrentarme a la traición. Al escándalo, o sucumbir a la pasión que me estaba demostrando. Una vez más, mi poder oculto. El amanecer trajo consigo el rumor implacable. Un correo filtrado. Una captura de pantalla. Mi nombre ligado al suyo en titulares digitales. El ascensor que subía a mi despacho pareció convertirse en un ataúd. Cada piso un ultraje público. Allí donde antes brillaba mi expediente impecable, ahora colgaba la sombra de la traición. Caminé por el pasillo con el corazón oprimido. Mi equipo me miraba con compasión fingida, mis jefes, con la frialdad de quien descarta un accesorio inútil. En la sala de reuniones, las sillas vacías parecían señalar mi ausencia de valor. Héctor, sentado al fondo, no alzó la vista. Su silencio era un golpe más letal que cualquier reproche. Me llamaron a recursos humanos. Tu actuación ha dañado la reputación de la empresa. Me espetó la voz neutra tras su escritorio. ¿Reputación?
Yo sentí cómo mi vida se desmoronaba. El proyecto por el que había luchado. El reconocimiento soñado. El respeto de mis colegas. Todo se tornó cenizas. Al salir, las lágrimas afloraron de golpe. No por Héctor. Por mí. Por creer que un instante de ternura podía equilibrar mi ambición. Me senté en el vestíbulo, rodeada de extraños y mi propia vergüenza, preguntándome si había valido la pena. En el espejo del baño, vi a la mujer que había luchado contra el mundo y que ahora yacía vulnerada. La imagen tembló, ojos rojos, labios contraídos, permanencia del miedo. Amarlo me venció. Amar fue mi derrota. Pero aún en la derrota germina la semilla del renacimiento. Entre el dolor y la caída, una voz interna susurró: esto no es el final. Y mientras recogía mis pertenencias, supe que debía decidir: rendirme o alzarme de nuevo. Durante las semanas que siguieron a aquel despido humillante, Inés habitó un silencio tan profundo que dolía en los huesos. Nadie supo de sus madrugadas enfrentando hojas en blanco, ni de sus noches desveladas desentrañando cada error que la había llevado al abismo. Se vistió de obsesión. Lecciones de liderazgo en línea. Sesiones de mentoría clandestinas. Horas extras voluntarias donde su pecho palpitaba con el fuego de quien va a renacer de las cenizas. Al principio, cada paso parecía un recordatorio de la caída. Sus manos temblaban al enviar el primer correo. Su voz se quebraba en la primera reunión virtual. Pero igual que el acero se templa en el fuego, Inés endureció su voluntad. Convirtió su vulnerabilidad en análisis frío. ¿Qué habilidades subestimaron en ella? ¿Qué alianza estratégica les faltó prever? Cada respuesta se incorporó a su plan silencioso. Mientras tanto, Héctor y sus nuevos aliados celebraban el efecto dominó de su caída. Proyectos paralizados. Reputación en entredicho. No imaginaron que Inés se alzaba con mirada implacable desde la penumbra. Sus presentaciones eran precisas como flechas, sus propuestas letales en su claridad, su nueva presencia. Un revés que nadie supo anticipar. Cuando finalmente Inés reapareció en la escena corporativa, no pedía perdón ni explicaciones. Llegó con la calma monolítica de quien domina su destino. Sus antiguos jueces se estremecieron al verla. Aquella joven entregada al fracaso era ahora la estratega que reordenaba el tablero a su antojo. Se convirtió en lo que todos temían. La encarnación de su propio espejismo. La fuerza imparable nacida del dolor. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Inés cruzó el umbral de la sala de juntas por última vez. Ya no era la asistente sin nombre que temblaba ante cada mirada. Aquella mujer de espaldas rectas y ojos encendidos traía consigo el peso de todas sus cicatrices convertidas en corona. Frente a ella, Héctor y sus aliados, sumidos en su propia arrogancia, esperaban el golpe de gracia creyendo aún tener el control. Con un pulso firme, Inés deslizó sobre la mesa el informe final. Cifras inapelables. Evidencias de su estrategia ejecutada al milímetro. Y el plan de sucesión que la ascendía a directora general. Cada página era un trofeo arrancado al pasado. Una declaración de que ya no perdonaría la traición. En el silencio que siguió, sus labios desgranaron una sola frase. Este es mi movimiento definitivo. El murmullo hirvió de sorpresa y miedo. Héctor trató de balbucear una protesta, pero encontró su voz apagada por la contundencia de la verdad. Inés lo observó sin odio, solo con la calma de quien ha atravesado el fuego y ha renacido. Detrás de esa serenidad brillaba un torrente de emociones, la indignación de la humillación, la rabia por cada puerta cerrada, y sobre todo, la humildad férrea aprendida en la derrota. El presidente del consejo la alzó entonces como nueva líder.
no por un favor, sino por un derecho ganado con sudor. Y, ante el aplauso contenido de quienes entendieron que la justicia a veces lleva tacones, Inés se inclinó en un gesto solemne. Fue un instante de catarsis para todos. El fin de una era de manipulaciones y el inicio de un mandato gobernado por la transparencia y el respeto. Al salir del edificio, la brisa nocturna la envolvió como un manto fresco. Miró el cielo y, por primera vez, sonrió sin miedo. Había perdido, sufrido, reconstruido y, al final, triunfado. La dama que nadie veía se había convertido en reina de su propio destino.